la última frase con la que termina el Evangelio de Marcos en los originales? Bueno, en los manuscritos originales, no los tenemos, pero los manuscritos más cercanos a los originales, Jesús resucita y dice que las mujeres ven que la tumba está vacía. No ven a Jesús resucitado, ven que algo ha cambiado. Y dice que se fueron corriendo, dice, porque tenían miedo. Y así se acaba el Evangelio. Con susto, con miedo. Con miedo. En el griego, phobos, de donde viene nuestra palabra fobia. Y he titulado, tenemos 2 prédicas libres, esta y la de la semana que viene. La semana que viene no te la puedes perder. Perdonadme, voy muy rápido. Sí. La de la semana que viene no te la puedes perder porque vamos a hablar de los 7 valores culturales de esta iglesia. ¿Sobre qué vamos a basar el futuro de la congregación? Tienes que venir, voy a exponer los 7 valores culturales de nuestra congregación. ¿Cuáles son los énfasis que queremos hacer? Y este mensaje lo he titulado Teofobia, el de hoy. Teofobia, miedo a Dios. ¿Tienes fobias? Yo de pequeño le tenía miedo a la oscuridad. No sé si te pasaba eso. Yo necesitaba un poquito de luz, un poquito. Porque la oscuridad es incertidumbre y el miedo es la respuesta evolutiva, natural a la incertidumbre, a la duda, al no saber, al misterio. Y cuando uno ve un vacío, uno lo llena. Cuando es un niño, uno es muy susceptible de crear cosas, ¿no? Entonces mi imaginación, ¿ha visto Narnia? Entonces mi imaginación se iba a cosas a veces feas. Es muy común en los bebés, por ejemplo, lo que se conoce, o niños pequeños, como terror nocturno. ¿Conocéis este concepto? Los niños se despiertan aterrados, pero no están despiertos, están en un estado de vigilia, pero no están que no son muy conscientes de sí mismos. Y tiene miedo, y aunque tú estás ahí con tu hijo e intentas abrazarle, hacerle ver, hacerle consciente, cuidado, no pasa nada, te sientes impotente porque pueden pasar minutos donde él está de pie, pero no sabe quién es, no sabe quién eres tú, él no sabe que está rodeado por papá. No es consciente y se tiene que despertar, tiene que ser consciente, ¿no? Hay muchas fobias. Agorafobia, miedo a los espacios abiertos. A lo mejor por eso quizá no vienes, porque tienes miedo. O claustrofobia, miedo a la gente que no se puede subir a los ascensores. Aracnofobia, miedo a las arañas. Esta me ha gustado. Agrizofobia. ¿Sabes lo que es la agrizofobia? Hay de todo. Sí, hay fobias para... Miedo a los animales salvajes. Normal. ¿Qué decirte? Todos somos un poco agrizofóbicos. Tú ves un león, te asustas. Un león, un tigre. Te asustas. Bueno, los miedos. Al que le interese, que sepáis que Phobos es, como todos, un dios. El dios Phobos griego, hijo de Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, la diosa del deseo. Interesante. Pero bueno, no voy a entrar a hablaros de este dios Phobos. Y quiero dejar cuidado. Porque claro, fobia se traduce por miedo, pero también se traduce por temor. Y quiero darle un poco una vuelta teológica al concepto de temor y al concepto de pecado y poner sobre la mesa esto porque me preocupa. Creo honestamente que vivimos vidas llenas de temores y que el temor nos lleva al pecado. Pero esta palabra temor puede tener diferentes acepciones. Si tú lees Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7, ¿qué nos dice? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Pero no es un temor que es un miedo irracional, sino que aquí la acepción es un respeto. Tenerle un respeto deferente. Y hay una diferencia entre, que lo voy a decir ahora después, un respeto reverente, una obediencia, un saber que esta persona es digna de mi respeto, que es indomable. Te quiero demostrar que lo que engendra el miedo, la fobia, es la desobediencia a Dios. Por eso la Escritura es muy interesante. ¿Cuál es una de las frases más repetidas por Jesús cuando se presenta? O cuando se presentaba un ángel, o en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice buenos días, ¿qué es lo que dice? No temas. Él lo primero que dice es, hey, no temas. No temas. Y de hecho Jesús se va a presentar con no temas. Te quiero hablar, por ejemplo, de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 6. Al menos en 2 ocasiones Jesús anda sobre el mar. Y él, en las 2 ocasiones les dice eso. ¡Hey, no temáis! Y también le dice, tened ánimo.
En la primera ocasión, está Jesús en la barca durmiendo. ¿Conocéis la historia? Está Jesús en la barca durmiendo y estos pecadores profesionales están allí con un miedo atroz por el mar. Están asustados y le dicen, Jesús, despierta, ¿qué pasa? ¿Que no nos tienes en cuenta? Marcos capítulo 4. Y Jesús despierta y dice, ¿pero por qué teméis? Y entonces él, ni corto ni perezoso, ¡pum!, calma la tempestad. ¿Y sabes qué le pasa a los apóstoles? Que se asustan más. En el griego dice algo así como, es como que tenían miedo del miedo que tenían. Porque dicen, ¿quién es este? Momento. Agrizofobia. Este tío es un salvaje. Este tío, como yo no le haga caso, me funde. ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? Hay gente que le tiene miedo a Dios por una imagen distorsionada de cómo es ese Dios. Es verdad, Dios es un león. Hay que tener cuidado con Dios. Hay que tener mucho cuidado con Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios por muchas razones, quizá por una mala enseñanza. Quien la hace la paga. Cuidado con Dios porque Dios es el policía universal, que te está vigilando y como peques, mueres. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos alejó? Yo sabéis que me gusta catar a la gente por las redes sociales y suelto algunas cositas, digo, a ver cómo reaccionan. Y sabiendo que iba a predicar hoy sobre el temor, puse algo interesante. ¿Vosotros sabéis qué es lo que alejó al ser humano de Dios? En primera instancia, yo sé que teológicamente, vamos a decir, el pecado te aleja de Dios, y eso es verdad. Pero si tú te vas a Génesis capítulo 3, vente a Génesis. Vente a Génesis 3. Génesis capítulo 3, cuando todo comienza. Dicen que entonces, versículo 7, cuando toman del fruto, desobedecen a Dios, que es lo que genera la fobia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Estoy desnudo. ¡Qué miedo la desnudez! ¿No? Seguro que es alguna fobia también. Soy vulnerable. No estoy seguro. Y dice el versículo 8. Luego, bueno, se hicieron el delantal de higuera. Versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Me encanta la voz de Dios. Tú imagínate, si no pasa nada. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero la primera vez una vez en la condición de seres caídos, tanto Adán como Eva, escuchan la voz, que es una voz de amor. La voz de Dios siempre ama. Es una voz de entrega, de amor ágape, de amor que se da de manera incondicional. Está Dios buscando a Adán y Eva. No está Dios, en primera instancia, enfadado. Está buscando. Dios sabe dónde están o no lo sabe. Claro que lo sabe. Dios sabe lo que han hecho o no lo sabe. Claro que lo sabe, pero eso no le impide acercarse a nosotros, porque el pecado jamás ha impedido a Dios acercarse al ser humano, porque si no, Jesús no se hubiera hecho humano. Él se manchó las manos con nuestro pecado, con la del barro humano. Él se acercó al ser humano, está en la narrativa inicial. Y vemos a Dios buscando al ser humano y escuchan a Adán una frase. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y fíjate, y yo sé que quizá algunos teólogos estáis haciendo así, pero es que el texto es clarísimo. Él respondió, ¿dónde estás? Y él respondió, dice Adán, oí tu voz. Sí, escuché a Dios. Todo el mundo escucha a Dios. Estoy convencido de eso, cada día más. Todo el mundo escucha de alguna manera lo trascendente. Esa voz que en la noche te habla, esa incertidumbre, esas dudas que te generan intelectualmente, emocionalmente. Dice, oí tu voz en el huerto, dice, y tuve miedo. Tuve miedo. Tuve teofobia. Me dabas miedo, Dios, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él no dice, tuve miedo porque pequé. Dice, tuve miedo porque me ibas a ver como yo era. Tuve miedo porque me sentía vulnerable delante de ti, porque sabía que dependía totalmente de ti. Tuve miedo porque delante de ti soy vulnerable. A ver cómo explico esto bien.
Dios es bueno, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Dios es amor, 1 Juan 4:8. Lo que pasó aquí en Génesis es que la serpiente, que era el animal más astuto de todos, inoculó un origen, un Inception, la película, en la mente de Eva y luego de Adán. Con que Dios os ha dicho, Dios no es de fiar. Dios te ha mentido. Ese Dios no es tan bueno. El ateísmo no es la primera tentación. La primera tentación es decir, ese Dios da miedo. No te fíes de él. No confíes en él. Debes tenerle miedo. ¿Y sabes qué hicieron? Tragaron. Tomaron del fruto y empezaron a tenerle miedo a Dios, cuando la única esperanza que tenían era Dios. Se equivocaron. Y yo esto lo digo, y no creo que haya ningún teólogo que me pueda refutar, porque es teorizar, pero yo creo que si Adán hubiese tenido otra actitud, otro gallo cantaría. Si él hubiera oído la voz de Dios y fui corriendo, Señor, me he equivocado y mira, me siento desnudo, ¿qué es lo que he hecho mal? Ayúdame. Pero no. Le tuvieron miedo a Dios. Y la historia del ser humano no es de que Dios dijo, ¡ay, han pecado! Me voy. No. El que se fue el ser humano. El que se escondió de Dios es el hombre. Por miedo a Dios. Y la gente cuando tiene miedos puede reaccionar de muchas maneras. Por ejemplo, negando la existencia, negando. No, esto no ha pasado, No. Otros enfadándose con Dios. Se enfadan con sus miedos, la ira. Oí tu voz. Ahora bien, tenerle miedo a Dios no significa respeto. Yo me acuerdo, y perdóname porque claro, con los nuevos modelos educativos muchas cosas de las que digo suenan mal, pero yo me acuerdo que mi madre, cuando yo hacía algo mal y tal, y lo hacía de adrede, y luego yo me daba miedito, y mi madre me decía, mucho miedo y muy poca vergüenza. Mucho miedo, muy poca vergüenza. Y yo digo, pues es verdad. El miedo a Dios no es lo mismo que el respeto a Dios. Hay una diferencia abismal. ¿Sabes cuál es? Tú tienes miedo de las cosas que dices, no me fío de esto. Yo no sé, yo no sé qué puede pasar con esto. Pero tú puedes tener respeto de algo que es peligroso, pero que dices, me fío. Este tío es peligroso, pero me fío de él. ¿Me entendéis? Esto es peligroso, porque Dios no deja de ser peligroso. El respeto a Dios, el respeto a los padres. Yo jamás le he tenido miedo a mis padres, pero los he respetado. Los he respetado. ¿Me equivoco? Sí. Pero hay personas que le tienen miedo a sus padres. Es un problema de confianza, de que no crees que ellos te aman. Porque si tú sabes, si tú estás seguro de que esa persona, aunque sea peligrosa, es peligrosísima, cuidado, no caigas en manos de ese tío. Pero sabes que esa persona daría su vida por ti. Tú jamás puedes tener miedo de una persona así. Tú jamás puedes temer a alguien que sabes que te ama con locura. No le puedes tener miedo. Lo respetas, claro que sí. Y permitidme pasar el bisturí por aquí, porque eso es importante. Porque hoy en día lo que se ha perdido es el respeto. La gente le tiene mucho miedo a los profes, o no sé qué, o al sistema, o ya no sé, ya ni sé, creo. Pasan de todo. Bueno, voy a seguir hilando, no quiero... La diferencia es la confianza. Que sea digno de confianza. Que tú te sepas amado. Porque es verdad que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Y el amor, dice, hay un autor muy bueno que escribió un libro que se llama Solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de confianza. El principio de la sabiduría es el yaré, el temor de Dios, en hebreo yaré, reverencia, que es lo que dice que tuvo Abraham cuando quiso sacrificar a Isaac. Tenía yaré de Dios. ¿Qué significa? No es que le tuviera miedo a Dios, sino que confiaba en Dios. Lo dice Hebreos. Supuestamente tengo que matar a mi hijo, pero Dios me ha dicho que en él será llamada descendencia. Algún plan tendrá. Dice Hebreos que Abraham pensaba que si eso iba a pasar, Dios lo iba a resucitar de los muertos. Fíjate si confiaba en Dios. Yo sé que Él es amor. Es imposible que Él me pida algo para mi mal. Imposible. Por eso yo no le tengo miedo a Dios. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo todo. Y el Antiguo Testamento está empapado de esta reverencia amorosa, de esta confianza. Pero no miedo.
tenido en estima. A las mujeres, cuando Jesús resucitó, el ángel le dijo lo mismo: no temáis, porque da miedo. Los leones dan miedo. No temáis. Una tumba vacía, algo incomprensible, la muerte. La muerte ha perdido fuerza. Y de repente cambia el paradigma y uno siente con miedo cuando uno se encuentra con una situación que no puede controlar. La primera vez que vas al instituto, la primera vez que fui al conservatorio, la primera clase, la primera cita. ¿No estás como inseguro? Te vienen todos los miedos. Miedo escénico. ¿Sabéis lo que es el miedo escénico? ¿Sabéis que yo tenía miedo escénico? A mí me sudaban las manos. Me sudaban las manos y las tenía frías, heladas. Cuando me tocaba las primeras audiciones de violín. No podía. Pasaba días enteros queriendo huir de eso. Miedo escénico. ¿Por qué huyes de Dios? Si solo en Él hay palabras de vida. ¿Cómo podemos librarnos? Mirad, ¿qué es lo contrario al miedo? La gente dice el valor. No. Lo contrario al miedo no es el valor. No es la valentía. Dice 1 Juan 4:8. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Realmente debería traducir, porque el temor te paraliza, te coarta, y ya es un castigo en sí mismo. Tú mismo te estás castigando por el miedo que estás sintiendo. De donde el que teme, el que tiene miedo, en este sentido, no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el temor te frena. Eso dice 1 Juan 4:8. Hay una guerra entre el reino del miedo y el reino del amor. En el griego, el ágape echa fuera la fobia. El ágape. ¿Tú has visto esto? Si tú eres un cobarde, pero te gusta una chica, tú te armas de valor, pero por amor. Y hay gente que hace locura, hay gente que canta mal, y que, yo lo digo siempre, y que canta en sus bodas. Jamás hubiera cantado en público esa persona. Pero se casa y canta en la boda. Y para mí eso es una de las señales más increíbles de amor y de valor. No ir a la guerra, eso. Siempre lo he dicho. Y es común. Está genial hacer eso. Es fantástico, Sergio. Que ya estaba tú maquinando cosas. Pues eso es un acto de valor. Por amor. Cuando uno ama, uno se convierte en el salvador del soldado Ryan. Pero porque lo ama. No porque tengas valor. Para tú vencer el temor, lo que tienes que hacer es amar. 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 Y antes que amar, saberte amado. ¿Estáis conmigo? Es una guerra. El temor te paraliza, el amor te moviliza. El temor te aleja, el amor te acerca. El temor busca la seguridad, tiene miedo y quiere tenerlo todo controlado. El amor es arriesgado. El temor te hace pensar en ti mismo. Cuando la gente tiene miedo, es muy consciente de sí misma. El amor te saca de ti. El amor de repente te convierte en alguien desprendido. El amor te convierte en alguien creativo. Solo el que ama crea. El que teme no crea nada. El que tiene miedos es incapaz de crear nada por el miedo al rechazo, por el miedo al qué dirán. Es incapaz de presentarse delante de los demás. Pero el que ama es desprendido. Os invitaría a que fuerais a 1 Corintios 13, lo que se lee en las bodas. El amor, ¿cómo es? Es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia. Dale la vuelta. El amor es sufrido. El temor quiere tenerlo todo controlado. El amor se entrega. No tiene envidia. El temor tiene envidia de todos. No se jacta. El temor es jactancioso. No hace nada indebido. El temor hace cosas indebidas. Hay gente que hace cosas por miedo. Constantemente. Dale la vuelta a 1 Corintios, no sé si me he equivocado, algo así, pero 1 Corintios 13, dale la vuelta y te darás cuenta que muchas veces nuestros miedos son la raíz de nuestro pecado. Queridos, sin confianza es imposible agradar a Dios, dice el texto. Sin fe. Y la fe no es que dejas de temer cosas, no es que dejas de tener, no, pero pones por encima de eso el amor que vence al temor. El amor, quédate con esto, el amor echa fuera el miedo. El miedo. Y Satanás es el amo de meterte miedo, desde Génesis 3. Pero Dios quiere inundarte
con su amor. El miedo a Dios nos hace pecar. Por eso el principio de la sabiduría, de nuevo, es el respeto. El amor es confianza, es fe. ¿Tienes fe en el amor incondicional de Dios? ¿O le tienes miedo al amor de Dios? Déjame que desarrolle esta idea. He puesto aquí, confía en su amor más que en tus miedos. La frase más repetida de Jesús. Porque claro, hay una noticia terrible, esto lo escuché en una predicación, y, bueno, lo hago a mi versión, pero hay una noticia que te tengo que dar y que puede ser es una noticia muy grave. ¿La quieres escuchar? Y es una declaración teológica que puede ser muy peligrosa y que, si lo piensas bien, da miedo. Y es esta. Dios es bueno. Dios es amor. Y un Dios bueno, perfecto, un Dios que es amor, ¿qué tiene que hacer contigo? Que no eres tan bueno. Dios es bueno, Dios es amor, es entrega. Hay gente que le tiene miedo al amor. Hay gente que no se fía. ¿Sabéis el síntoma de perro apaleado? ¿Lo conocéis? Perro apaleado. Un perro que ha recibido palizas, tú te acercas a acariciarle y te huye. Le tiene miedo al amor. No se fía, no puede ser. Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué le tienes miedo a la gracia de Dios? ¿Quién te enseñó que Dios no es confiable, que su amor no es eterno? ¿Quién te dijo que su amor era condicional? ¿Quién te ha hecho qué para que no te fíes del amor de Dios y que su voz está por tu bien? ¿Por qué huyes de su voz? Si justamente la Biblia dice en Hebreos que Él vino para librarnos de la servidumbre, del temor a la muerte. Él venció la muerte muriendo. El mayor, ¿sabéis? Había una fobia terrible en el siglo I y era la cruz. Lo predicó, creo que la semana pasada, Jesse. La cruz no era un símbolo bonito. La cruz era una cosa que habían inventado, un instrumento de tortura. Eso daba miedo atroz, era el símbolo del poder romano. Cuidado, ten miedo a la cruz. Pero mi Dios es tan creativo y amó tanto que dijo, voy a pillar el símbolo que más miedo da, el símbolo más diabólico que había en el siglo I, que era una cruz, y lo convirtió en el símbolo de esperanza más increíble. La gente le tiene miedo a la muerte, pero cuando uno es creyente, la muerte es solo una puerta para despertar. Ya no tenemos, como creyentes, si Dios es amor, no debemos tenerle miedo a la muerte. ¿Tienes terror nocturno? Yo me pongo a abrazar a Martín y le susurro, porque no hay que gritarle a un niño que te despierte. No, que estar ahí. Ya estoy casi, Martín, soy papá, estoy casi. Desperta, Martín, desperta. Y esto me suena. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él cree que está en un valle de sombra y de muerte. Él cree por sus miedos, pero él está rodeado de papá. ¿Tú te sientes en una circunstancia, en un valle de sombra y de muerte? ¡Hey! Despiértate, porque estás rodeado del amor de Dios. Dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. No temeré. No temeré. Él es mi luz. Él es mi salvación. Sí, Alex, pero tú no sabes. El salmista aquí en el Salmo 27 está rodeado de enemigos que lo quieren matar. Y él dice, Él es mi luz y mi salvación. Despiértate tú que duermes. Sé consciente de que la verdad verdadera es que estás rodeado por el amor de Dios. Y hay muchas descripciones del infierno. Pero yo creo que una de estas es eso. El infierno es un lugar, dice C.S. Lewis, de negación personal, donde uno, a pesar de que el amor de Dios seguirá siendo eterno, tú creerás en la mentira de que no estás rodeado por el amor de Dios y sufrirás una pesadilla eterna por no despertarte al amor de Dios. ¿Me hago entender, familia? Y yo sé que no es lo típico que se dice del pecado y tal. Yo suscribo el pecado, amartía. Pero el temor es terrible. El miedo. Quien respeta a Dios, quien teme a Dios en el buen sentido, no teme a nada.
Quien teme a Dios, no teme. Quien respeta a Dios, no te puede tener miedo. Te lo voy a leer ahora sí, lo he encontrado. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente vive bajo el temor de la muerte, consciente o inconscientemente. Y hay varios mecanismos para enfrentar el miedo a la muerte. Negarlo. Vivimos en una sociedad que le da la espalda a la muerte. Antes la gente se moría en casa, ahora la gente se muere en los tanatorios. Y ni hablar de lo que ha pasado este año y cómo le hemos dado la espalda a la muerte. Porque le tenemos miedo. Porque sigue siendo el Señor de esta sociedad. Pero Jesús vino para quitarnos el temor a la muerte. Para ser libres del pecado y de la muerte, del miedo. Sociedades que se construyen en torno al miedo. Y todo es seguridad, y todo es bienestar. Miedo a todo, miedo a envejecer, miedo a perder el dinero. Miedos y miedos. Si tomamos decisiones en base al miedo, al temor. Y yo quiero decirte que todo ser humano, y esto es algo que yo repito en todas mis prédicas de alguna de otra manera, todo ser humano teme a algo. ¿Qué temes tú? Porque no puedes decidir no temer, tienes que decidir a qué temer. Yo prefiero temer a Dios, en el buen sentido, respetar a Dios, para no tenerle miedo a nada. Quien teme a Dios no teme. El Señor es mi luz. Es que me gusta eso. Yo le tenía miedo a la oscuridad. ¿Te ha dado parálisis del sueño alguna vez? A mí también. Los psicólogos dan explicaciones y tal, pero darle una explicación física no significa que no tenga en algunas ocasiones un trasfondo espiritual. Y hay veces que la parálisis del sueño, te despiertas pero no puedes moverte, viene asociado con una sensación de una presencia externa que te ataca. ¿Vale? Yo no voy a entrar, puede dar explicación. Yo he tenido varias parálisis del sueño. Pero dejé de tener parálisis del sueño cuando dije, no voy a temer. Y clamé a Dios en mi parálisis. Hay varias experiencias raras, ¿no?, con esto y es bastante común, pero yo clamé a Jesús. Jesús vino para quitarnos el miedo. Jesús vino para librarnos del miedo. También el miedo a Dios, para acabar con la teofobia. La gente le teme a Dios, un Dios que hemos inventado en nuestra cabeza. Un Dios que parece que está enfadado todo el santo día. Y Jesús vino hasta la cruz a demostrar que no. Que no. Que sois vosotros los que tenéis una imagen distorsionada de mí, que yo soy amor y tú tienes que arrepentirte de esa imagen de Dios equivocada para disfrutar del amor que yo ya te estoy ofreciendo, para disfrutar del perdón que yo ya te estoy ofreciendo. Jesús fue a la cruz para acabar con el temor a Dios. Al Padre nadie le ha visto jamás. Tenemos ideas equivocadas de cómo es Dios. Jesús lo ha dado a conocer, dice la palabra de Dios. Jesús vino para romper nuestro prejuicio de quién es Dios. Y esto no te exime de tener culpa normal por el pecado, de lo que sea, pero que sepas que hay un Dios que es un león, que es peligroso. Pero tú no has visto, tenéis que haber visto el vídeo este de YouTube, de un tipo que había educado unos leones, que se pasa años sin verlo y que se vuelve a la sabana. Y tú ves en el vídeo, creo que son 2 leonas o 3 leones, corriendo por el tío. ¿Tú has visto ese vídeo? Y el tío así. Digo, ¿qué hace, loco? Que son peligrosos. ¿Y qué hacen los leones? Y si los leones se le tiran encima, digo, ya está. Por listo. ¿Pero qué hacen? Empiezan a darle lametones, como si fueran gatitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo aman. Porque lo conocen. ¿Tú quieres dejar de tenerle miedo al león? Conócelo. Y déjate que él te conozca. Él es amor. Conoce a Dios. Solo así le perderás el temor. El amor echa fuera el temor. Es interesante que Martín me grita. No sé si te pasa, ¿verdad? Igual estoy aquí. Por el chaval va a decir que saben todo de mí cuando tenga 15 años. Se pone a gritar. Tú tienes que susurrarle. Y así actúa. A veces Dios, tú le gritas a Dios. Y Él está. ¿Y sabes por qué Él susurra?
¿Por qué no habla más fuerte Dios? Porque está a tu lado. Él no necesita gritarte. Él siempre ha estado ahí, siempre. Pero te tienes que despertar. Y Dios sufre todos tus clamores. Él ha estado siempre, siempre ha estado contigo. Nunca te ha abandonado. ¿Cómo puedo librarme del temor? Permíteme darte algunos consejitos. Número 1. Déjate amar por Dios. Profundiza en la verdad de que eres el objeto del amor de Dios. Que Dios te ama. Y como Él te ama, aunque es peligroso, Él te ama. Seguridad del amor de Dios. Y así no le tendrás miedo, pero sí respeto. Porque solo el amor es digno de fe. Confía en su amor. Pero he apuntado más cositas aquí. Número 2. Déjate amar por los demás. Me gusta esta. Hay personas que viven siempre a la defensiva. ¿No te das cuenta? Esta gente que siempre vive a la defensiva. ¡Ay! Es que la gente va a pensar mal. Es que no sé qué. Gente cuida, es que no voy a decir nada a ver si van a... No me voy a poner en público. Voy a ir bien arreglado siempre. No voy a decir lo que pienso. No voy a dejar que me hagan favores. Yo ahí me voy a echar flores. Yo me dejo querer. Yo creo que todo el mundo me quiere y me quiere muchísimo. Tú también, ¿no, Angeline? Es que uno... Yo cuando veo un tío, este tío es mi mejor amigo. Y con el mismo... Y yo lo amaría a él. Digo, oye, por favor, ¿me invitas a un café? Y me tiene que invitar. O yo me invito a las casas a cenar. No, es que... Hombre, pero ¿cómo que...? Digo, pues si es que me quiere. Yo me invito. Sergio, ¿puedo ir a tu casa esta noche a cenar? Pues claro. Déjate querer, porque a veces tenemos un montón de fantasmas aquí. Pensamos que la gente... No, la gente quiere querer. Está buscando personas como tú. Y digo, ole, mira, este que bien se deja querer. Déjate querer. Ay, no tengo la casa arreglada. Ding dong. ¿Quién es? Uy, no pasa nada, entra, es mi amigo, me quiere. Va a ver la casa y va a decir, pues por alguna razón la tendrá así. Pero hay personas que se rayan, ¿no? Que no venga aquí nadie hasta que esto no esté como los chorros del oro. No. Son mis amigos, es normal. Luego yo iré a su casa y yo soy el primero que digo, esto está desarreglado. Y lo digo medio en broma. Digo, voy a ver, has arreglado la habitación. Es lo primero que digo cuando voy a casa de un amigo. Digo, ¿habéis limpiado? Pero porque no es tan importante esto. Déjate querer por la gente. Déjate querer. La gente no se... Déjate que la gente te haga favores, que te hagan regalos. Número 1, deja que Dios te ame. Quítate el miedo de la gente. La gente de normal no está todo el día pensando mal de ti. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene sus mismos miedos y piensan que tú piensas mal de ellos. Es que es así de triste la situación humana. Déjate querer por los demás. Y número 3, eso sí. Ama sin miedo. Ama sin miedo. El amor, esto es tan contracultural, pero es que me encanta. Primero, el amor es sufrido. Debes tener el amor ágape, que es entrega, es el amor de Dios. ¿Qué imaginas tú? Cuando te digo la palabra amor, el problema es que te imaginas una relación de pareja, pero la narrativa está equivocada. El amor es Jesús en la cruz. El amor es sufrido, es estar abierto al dolor. A que te hagan daño, y uno tiene que estar abierto a eso, a que te fallen, a que la gente te defraude. Ya lo dice Santiago, el hermano pequeño de Jesús. Todos ofendemos muchas veces. Si es que no me queda otra que amar. Digo, porque yo, consciente o inconscientemente, ¿cuántas veces habré ofendido a la gente de palabra, de hecho o de omisión? Un montón. Entonces, como dice Pedro o mi padre, que se ponen a hablar ellos en refranes de la época no sé, de la Primera República, se ponen a hablar de pelillos a la mar. ¿Se dice así, Pedro? No sé cómo se dice. De pelillos a no sé qué. ¿Cómo diciendo? Ya está. Una vida descomplicada en el amor. Pero el amor echa fuera el temor. Me gusta esto. Me gusta esto. Ya estoy terminando. A veces, lo único que te puede salvar es justo aquello que más temes. Justo detrás de ese paso que más temes viene la experiencia extraordinaria. En otras palabras, yo siempre lo he dicho, detrás del desafío está la mejor versión de ti. Detrás de superar ese miedo es donde viene. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir en pos de mí si no toma ¿qué? ¿Su qué? Su cruz. La mejor versión de ti, y esto lo digo, suena feo, pero la mejor versión de ti está detrás de tu muerte. Tú vas a ser una máquina
cuando te mueras. En base a eso, construye tu vida. ¿Por qué le tienes miedo a la gracia de Dios? ¿Por qué le tienes miedo al amor de Dios? Hay que respetar. Me gusta, porque es la misma palabra que utiliza cuando en Efesios 5, cuando habla de maridos y mujeres, y esto también es contracultural, pero es perfecto porque le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, amad, entregaos, un amor abnegado, se le pide al marido un amor sacrificado hasta la muerte, dice. Eso es lo que está diciendo a los maridos. Un amor abnegado, sacrificado, servil. Es el amor ágape. Es servil. Servil. Y de las mujeres, fobos al marido. Respete. Porque es peligroso. Me gusta. Los osos. Yo quiero ser un oso. Amoroso. Esto es. Qué bonito. Los hombres son leones. Los estamos convirtiendo en gatitos. C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia plantea a Jesús como un león. Un león que hay que temer. Y Lucy habla con Castor, hablando de Aslan, que es el rey de Narnia. Y dice el Castor, si hay alguien que puede presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucy. ¿Peligroso?, dijo el Castor. ¿No oísteis lo que le dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre el peligro? Por supuesto que es peligroso. Por supuesto, pero es bueno. Es el rey. Estoy deseoso de conocerlo, dijo Peter, aunque sienta miedo cuando llegue el momento. Este es Dios. Peligroso. Me gusta. Y quiero terminar como empecé, con Jesús en la barca. La primera vez que Jesús calma la tempestad, bueno, sí, que la calma y tal, es en la barca. Pero la segunda vez nos tenemos que ir, aparece en Marcos 6, pero me gusta más la versión de Mateo, más ampliada. Y como vamos a entrar en Mateo, vamos a hacer una pequeña probada para que veáis que Mateo pues siempre pone un poquito más de detalle. Y en Mateo 14, fíjate, dice, cuando van hacia adelante, se quedan sin Jesús en la barca, van solos para cruzar al otro lado, y ya la barca, versículo 24 de Mateo 14, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Que yo alucino, que es Jesús. ¿Cómo se te ocurre llamar a Jesús? Es lo que la gente piensa cuando ve a Jesús. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Porque esa es la carta de presentación de Dios. Porque es normal, es un tío que está andando sobre el mar. Es normal que parezca un fantasma, pero dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y me encanta porque es la voz. Y entonces Pedro, ese mismo Pedro que había tenido un montón de miedo 2 capítulos antes, ese Pedro que dijo, ¿este tío quién es? Tengo más miedo de este que de la tempestad. Prefiero que me den otra vez del problema a tener a este tipo en la barca. Pero este Pedro ha cambiado porque ya ha visto que Jesús multiplica panes y peces, ha experimentado, conoce a ese Jesús. Y entonces ya su reacción a la voz es diferente. Él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora sí, él ama a Jesús de manera imperfecta. Pero él dice, esto no me lo pierdo. Este tío es peligroso, pero me puede enseñar a ser peligroso. Me puede enseñar a ser peligroso. Este tío es un león, me puede enseñar a mí a ser un león. Yo quiero andar sobre las aguas. Si eres tú, yo quiero escuchar tu voz y yo no voy a huir de ti, yo voy a ir. ¿Y qué dijo Jesús? Ven.
¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pues ir. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo otra vez y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, y aquí en el griego es muy fuerte, dice que como que lo salvó, en plan Baywatch. Extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y ya no tuvieron miedo y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Porque es que solo hay dos reacciones frente a Dios. O tienes teofobia, le tienes miedo, o le adoras. Caes de rodillas ante ese Dios que es peligroso. Claro que sí, es que hay que ser peligroso. Pero te ama. Y estamos en una guerra, la guerra de la sociedad del miedo. Cuando uno tiene miedo, puedes hacer con él lo que quieres. Con alguien que no tiene miedo, es peligroso. Y yo le pido al Señor que la iglesia Valentia sea peligrosa. Porque teme al Señor. Porque sabemos que somos amados por Dios. Nos dejamos amar, déjate querer. Y amamos. Nos arriesgamos a sufrir. Nos arriesgamos a pagar el precio de amar. Estamos en una guerra sin cuartel entre el amor y el temor. Pero el amor ágape, entregado, abnegado, servicial, echa fuera el temor. Me gustaría que fuéramos una iglesia llena de leones y leonas. Si puede ser. Pero para eso tenemos que entregarle nuestros miedos al Señor. Y ya he terminado. Si miras las circunstancias, te vas a hundir. Hay circunstancias que tú las miras y dices, me voy abajo. En este mundo líquido, dice Zygmunt Bauman, este filósofo, modernidad líquida, donde no hay nada seguro, donde se han destruido las narrativas, solo tenemos un ancla en medio de la tempestad a quien acudir, que es Jesús de Nazaret. En medio de la tormenta, lo único que te puede andar sobre las aguas, mira, para andar sobre las aguas es que no tienes otra que escuchar la voz de Jesús. En este mundo buca, un mundo volátil, incierto, que no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos. Lo único que nos va a mantener sobre las aguas es la palabra de Dios, es la obediencia a Dios. Una obediencia a Dios que se te va la vida. No sé si me hago entender. Esto es fundamental. Tenía apuntadas más cosas de la educación de los hijos. Que lo más importante que un hijo tiene que aprender es a respetar a su padre y a su madre. No tenerle miedo, pero que sepan que son peligrosos, pero que los aman. Y que si le siguen, también serán leones. Y este valor ya ni siquiera se predica, pero es súper importante. Y como hijos de Dios, lo que Dios quiere de ti y de mí es que lo amemos y lo respetemos. No le tengamos miedo. Pero el principio de la sabiduría no son los libros. El principio de la sabiduría no es ni siquiera la libertad, no. Es el respeto a Dios. Conoce a Dios. Tiene sentido lo que he querido enseñar. Si tú quieres quedarte en la barca, está bien, pero yo quiero caminar sobre las aguas. Yo. Gracias a Dios por Aslan. Amén.